Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Se estaba promoviendo la exportación de artículos de cuero colombianos a los Estados Unidos y un investigador decidió entrevistar a los representantes de más de 2.000 almacenes de Colombia. La conclusión de la encuesta fue determinante. Los precios de esos productos eran altos y la calidad de los productos era muy baja. El investigador entonces se dirigió a los fabricantes para preguntarles acerca de esta conclusión. Ellos dijeron: no es culpa nuestra. Las curtiembres tienen una tarifa arancelaria para protegerlas de productos que vienen del exterior y eso perjudica a todo el mercado. A continuación, les preguntó a los propietarios de las curtiembres y ellos contestaron: no es culpa nuestra. El problema radica en los mataderos, porque ellos sacan cueros de mala calidad. Su gran negocio es la carne y no se preocupan acerca de los cueros. Entonces el investigador fue a hablar a un matadero y allá le dijeron: no es culpa nuestra. El problema es que los ganaderos gastan muy poco en venenos para garrapatas y además marcan a las vacas por todas partes para evitar que se roben los animales. Finalmente, el investigador fue a hablar con los ganaderos. Ellos dijeron: no es culpa nuestra. Estas estúpidas vacas se restregan contra los alambres de púa para aliviarse de las picaduras y rompen sus propios cueros. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple. Los productores colombianos de carteras de cuero no podían competir con el mercado de Estados Unidos porque sus vacas son muy estúpidas. Dios había terminado de crear todo: los cielos, la tierra, la luz, los mares, los animales, y finalmente creó al hombre. Todo era muy bueno, según las mismas palabras de Dios. Y Dios puso al hombre en un huerto especialmente plantado para que lo cuidase y lo cultivase. Podía comer de cualquiera de los árboles del huerto, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo era idílico, y Adán y Eva estaban a punto de comenzar una humanidad cercana a Dios. Sin embargo, llegó la tentación, y Eva cayó. Después, Adán también cayó. Cuando Dios le preguntó a Adán qué había pasado, el hombre respondió: no es mi culpa, la mujer que tú me diste. Entonces Dios le preguntó a Eva, y Eva le respondió: no es mi culpa, fue la serpiente. Parece ser que en este momento la serpiente había dejado de hablar, si no hubiera dicho lo mismo probablemente. Poco después aparece por primera vez en la Biblia la palabra pecado. Dios habla con Caín y le dice: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Caín había matado a Abel, su hermano. Cuando Dios le pregunta qué había pasado, Caín le responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es decir, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué tengo que ver yo? No es mi culpa. Y a partir de aquel entonces, a lo largo de la historia, el hombre constantemente repite la misma frase: no es mi culpa. Entonces, ¿de quién es la culpa de que estemos como estamos y actuemos como actuamos? ¿De la vaca? En su desarrollo del libro de Romanos, Pablo llega al capítulo 7, donde pone de manifiesto su lucha interior que lo tiene a mal traer. A partir del versículo 15 dice: no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pareciera ser que el apóstol Pablo también le quiere echar la culpa a algo más. El pecado que habita en mí, dice, que mora en mí. ¿Pero es así? Ahora volvemos a Pablo. Pero es muy importante que vayamos a ver lo que dice el apóstol Santiago, acerca del mismo tema, por supuesto. Santiago dice en el primer capítulo de su libro: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de esos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez concebido, es la muerte. Santiago enfrenta la realidad de nuestro pecado, potenciado por nuestros propios malos deseos. Finalmente, parece que la culpa no era de la vaca. Volvamos entonces a Pablo.
Ya leímos sobre la lucha interior de Pablo y de nosotros, de querer hacer el bien y no hacerlo, y de no querer hacer el mal y sí hacerlo. Pero en el capítulo 8 Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en ustedes. En su sacrificio en la cruz, Cristo hizo posible que aquellos que creemos en Él ya no estemos sujetos al poder de la carne, o del pecado, o de la vieja naturaleza, o del viejo hombre, como se lo denomina a veces, sino que podemos, por el poder del Espíritu, hacer morir las obras de la carne y vivir para la gloria de Dios. En definitiva, ahora sabemos que la culpa recae en mí, que cedo los malos deseos que se asocian con el pecado que mora en mí, aunque el Señor lo derrotó para que nosotros ya no tengamos que obedecer al pecado, sino que por su poder vivamos vidas que glorifiquen a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos empodera para decirle no al pecado y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No es fácil, es un proceso, pero tenemos el poder para hacerlo y la garantía del Espíritu, que nos da todo lo que necesitamos para vencer y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que Dios los bendiga y que nos ayude a vivir ese tipo de vida.